Te lo he dicho y lo he conseguido. Este vídeo viene súper cargado y te voy a traer a una persona muy interesante que está relacionada con el mundo de las finanzas descentralizadas, que viene a explicarnos cómo puedes montar su estrategia de DeFi desde el principio hasta el final de una manera súper fácil para cualquier tipo de nivel y que además nos va a dar acceso a un regalo inesperado, como le gusta llamarlo a él, que si te quedas hasta el final del vídeo lo vas a poder ver. Y acuérdate que tenemos el sorteo de esta Wonky Touch, que os lo hablaba en el vídeo anterior, hasta el viernes, así que en la descripción te dejo el enlace por si quieres participar. Es una billetera que está súper bien y que te recomiendo que por lo menos postules a ver si te la consigues llevar. ¡Empezamos! Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptodemy. En vídeos anteriores, por ejemplo este de aquí, os instaba a pensar y a debatir qué estabais haciendo vosotros cuando el Bitcoin en 2013 tan solo valía $20. ¿Qué hacíais vosotros en ese momento? ¿Qué no aprovechasteis? ¿Qué sí aprovechasteis? Y en esa reflexión hablaba de que tenemos que afrontar la vida desde un punto de vista de la curiosidad, del querer aprender, del querer formarte, porque eso lo que nos va a permitir es perseguir el objetivo de la soberanía, no solo financiera, sino también del conocimiento, lo cual te va a permitir afrontar las vicisitudes de la vida. Y en esto yo os comentaba que me había comprado este libro en Amazon, que os dejo el link en la descripción, que es de finanzas descentralizadas del Grupo Planeta, y esto no está pagado, ni está remunerado, ni nada, y es del autor Pepe Díaz. Y os lo traía porque me había gustado mucho, me lo ventilé prácticamente en un fin de semana, y en él habla precisamente de cómo están conformados los bancos por dentro, de una manera súper amena, cómo trabajan con nuestro dinero y cómo nos dan las migajas, y cómo tú puedes salir de esa rueda con las finanzas descentralizadas. Total, que al final decidí contactar con él, como os dije y os avisé, y él gentilmente ha accedido a venir a nuestro canal y además para traernos un tema muy interesante de cómo él monta una estrategia DeFi con unas rentabilidades muy interesantes en un modo activo y en un modo más pasivo. Y además quiero que os cuente el motivo por el cual ha empezado en 2017 a escribir un mail diario para ayudar a la gente con las finanzas descentralizadas y con sus finanzas personales, porque su historia es muy inspiradora. Así que, si os parece, sin más preámbulos, vamos a dar paso a nuestro amigo Pepe Díaz. Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas, Iñaki. Genial, muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí contigo, con tu audiencia, en tu canal de YouTube. Un placer y espero que pasemos un rato agradable, seguro que sí. Sí, seguro que sí. Además, muchas gracias por haber aceptado la invitación, que ya he contado que vi tu libro, lo compré, me encantó y entonces dije en un vídeo que quería contactar contigo y así he hecho. Y una cosa que les estaba comentando es sobre todo esa parte del 2017, ¿no? ¿Por qué empezaste en 2017 a escribir un email diario para ayudar a la gente con el tema de las finanzas y todo este tipo de cuestiones de soberanía financiera y personal? Y además tienes una historia también muy chula que contar. Entonces, cuéntanos, así te presentas y luego vamos directamente ya a la estrategia. Vale, perfecto. Pues sí, bueno, yo tengo un poco a la banca tradicional, le tengo una cruzada abierta, es como el villano dentro de mis historias y todo se remonta a muchos años atrás. Bueno, yo tuve cierta experiencia bancaria, pero no considero haber trabajado en banca como tal porque fue durante la carrera, antes incluso de haber terminado, pues unas prácticas de empresa de estas que haces en verano, pues estuve durante 2 veranos, unos 6 meses en total. La experiencia no fue muy agradable, me quedó muy claro que no quería trabajar en banca, pero toda esa cruzada en contra de la banca no viene porque yo hubiera tenido una experiencia no demasiado buena cuando estuve trabajando allí, sino porque a raíz de la crisis financiera del 2008, gente muy cercana a mí, familiares directos, pues perdieron todo su patrimonio por culpa de ellos, porque lo fácil sería decir que la culpa fue de la banca. Los bancos son solamente empresas que quieren ganar dinero con el dinero de la gente y la culpa fue solamente pues, de esos familiares directos que por culpa de su ignorancia financiera pues tomaron unas decisiones financieras inadecuadas y eso les llevó a perder todo su patrimonio, ¿no? Mucha rabia y muchas ganas de evitar que esto le ocurriera a más gente y bueno, yo siempre había tenido muchas ganas de tener mi propio blog, de escribir de manera
pues periódica, contando temas relacionados con las inversiones, con finanzas, con el desarrollo de sistemas automáticos de trading, que era lo que durante muchos años me dedicaba, y nunca encontraba la motivación, ¿no? Y bueno, un poco a raíz de todo esto que ocurrió, dije, oye, yo tengo que empezar a contar a la gente que es necesario tener una formación financiera adecuada, algo que, como bien sabemos y se ha repetido muchas veces, pues nadie se preocupa de enseñarnos, ni en el colegio, ni en el instituto, ni en nuestra casa, nuestros propios padres, porque ellos tampoco la recibieron. Y empecé como un reto hacia mí mismo de voy a empezar a escribir un correo electrónico diario. Eso fue en marzo del 2017. Bueno, ya llevamos Ya ha seis llovido, ya ha llovido. y un par de meses y bueno, una experiencia muy enriquecedora porque al final también interactúan mucho con el que está en la otra parte, con el lector que te lee, que te escribe y que te cuenta sus historias y que se siente reflejado en lo que en lo que estás contando, que te agradece el que cuentes ese tipo de historia ayudando a la gente a abrir los ojos, ¿no? Y bueno, luego, pues casualidades de la vida, yo había comenzado en blockchain y en Bitcoin un poquito antes de empezar a escribir ese correo diario en 2016. Y bueno, luego el desarrollo que vino posteriormente a Bitcoin y todo lo que surgió a partir de 2019, 2020 con el nacimiento y explosión de las finanzas descentralizadas me animó a centrarme en dedicarme exclusivamente a esa parte de finanzas descentralizadas. Posteriormente vino lo del libro y bueno, todo ese tipo de historias y de cosas. Esa es un poco la historia, el hecho de haber tenido un sufrimiento muy directo por que familiares míos perdieron todo su patrimonio por culpa de esa ignorancia financiera y el comenzar a estudiar, a escribir esas historias diarias. Jolín, qué interesante. Pues justamente eso es lo que comentas, ¿no? Y es un poco lo que encontré yo cuando leí el libro, que la verdad que te enseña todo, muchas cosas que yo, por ejemplo, desconocía de lo que hace la banca con tu dinero y las migajas que a ti te paga. Y ya hemos traído ese tema al canal en unos directos que hicimos para ayudar precisamente a eso, a que la gente supiera de un poco al menos de su propia finanza personal, que muchas veces lo dejamos ahí de la mano de Dios. Y hoy justamente una de las cosas que hablamos de hacer era precisamente enseñarnos del 1 al 0, o sea, del 1 al 10, mejor dicho, cómo crear una estrategia DeFi como las que tú utilizas habitualmente y que además enseñas de forma más detallada, obviamente, en tus formaciones y en tu comunidad. Entonces, cuéntanos un poco qué es lo que vas a hacer y que la audiencia sepa de cómo se trabaja, por dónde tendría que empezar. Perfecto. Bueno, sí, a mí como saben me encanta hacer lo que yo llamo skin in the game, la parte práctica, no teorizar, sino mostrar en vivo y en directo pues aplicaciones prácticas, estrategias, cosas que están muy cerquita nuestra, que podríamos hacer de manera muy sencilla cualquiera de nosotros, pero que lógicamente nadie nos va a venir, nuestro banco de toda la vida no nos va a llamar para decir, oye, ¿por qué no empiezas a probar hacer cosas en finanzas descentralizadas, en DeFi y demás, ¿no? Entonces, si te parece, he pintado aquí un ¿Vale? pequeño esquema de lo que eh, podemos mostrar y me gustaría compartir contigo y hacer hoy aquí en este directo. Yo tengo dinero, euros, en mi cuenta, en una cuenta bancaria, dinero ¿Vale? en fiat, en el sistema financiero tradicional. Lo que voy a hacer va a ser enviarlo a un IBAN virtual de una cuenta que está también a mi nombre, pero que pertenece a una aplicación o a una institución que lo que se encarga es recibir mis euros y de manera automática enviarme a mi wallet. En este caso me envía USDC, moneda estable, dólar, a la red de Polygon, al ecosistema de Polygon. Es algo que Vale. normalmente tarda unos segundos, en muchos casos menos de un minuto, dependiendo también del tipo de transferencia que utilicemos y si el banco que estemos utilizando pues no tiene ningún tipo de incidencia y te permite hacer esa transferencia instantánea. Importante que el banco de origen puede ser cualquier neobanco, puede ser también una cuenta bancaria española, no es lo recomendable, pero podría serlo. Y lo fundamental es que tenga el SEPA Instant, en la transferencia instantánea SEPA, para que sea inmediato la recepción de los USDC en nuestro wallet de Polygon. Vamos a Correcto. recibir, como digo, esa moneda estable USDC en nuestro wallet y como la estrategia que quiero contaros van a ser dos, una más enfocada a crear una especie de fondo indexado con exposición a moneda estable, con exposición a los dos activos principales del mundo cripto, Ethereum y Bitcoin, y otra estrategia algo más compleja, más elaborada,
que consiste en convertirte en broker, en ofrecer liquidez, en convertirte en creador de mercado para permitir que otros usuarios que quieran hacer intercambios de un token por otro puedan hacerlo y que tú mientras tanto estés generando una rentabilidad por permitir y por convertirte en ese proveedor de liquidez. Entonces, para poder hacer eso lo vamos a hacer en el ecosistema de Arbitrum y para ello tendremos que enviar los USDC que hemos recibido en Polygon a nuestro wallet, a la red de Arbitrum. Y una vez que estamos allí, vamos a conectar a una aplicación, vamos a depositar USDC, los USDC que hemos convertido a través del bridge, vamos en esa posición pues generar una rentabilidad que va a oscilar anualmente entre el 7 y el 15% aproximadamente. No sale de la nada esa rentabilidad, sino que sale porque estamos actuando como contraparte de usuarios que están haciendo trading. En realidad te estás convirtiendo en broker y vives de actuar de contraparte de esos usuarios que hacen trading, y haciendo trading lo normal es que termines perdiendo dinero y tú, en lugar de hacer trading, pues lo que te haces es posicionarte como la banca, por así decirlo, ¿no? Muy bien, aportando capital o liquidez al sistema. ¿Perdona? Aportando liquidez y capital al sistema para que otros puedan tengan con qué operar y hacer su operativa, ¿vale? Muy bien. Yo insisto mucho que con DeFi en realidad lo que puedes hacer es banca sin bancos, y aquí pues vamos a tratar de compartir un par de estrategias en las que se demuestra que eso es posible, ¿vale? Luego también en esta aplicación podrías tener exposición a Bitcoin y a Ether si quisieras montar tu fondo indexado, decidiendo qué pesos das a cada uno de ellos. Y luego en la otra aplicación que vamos a utilizar va a ser Uniswap, el exchange descentralizado por excelencia, el de mayor volumen, el de mayor capital, el primero que surgió, y bueno, vamos a montar una posición de liquidez concentrada tratando de generar una rentabilidad muy por encima de la que podríamos estar consiguiendo en la primera estrategia, que es totalmente pasiva porque depositas y te olvidas. ¿Vale? Así que, si te parece, paso a... Yo voy a utilizar el neobanco de Wise para hacer la transferencia. Tengo aquí preparada una transferencia de 100 euros. Y lo envío a un IBAN del cual yo soy titular y que la aplicación que utilizamos por detrás pues nos ha generado cuando hemos configurado el acceso a la misma, ¿vale? Esto teóricamente debe ser inmediato. Aquí ahora nos dirá Wise si el dinero ya está en mi cuenta de destino o no. Vamos a verlo. Vale, como lo que tengo que hacer, como hemos puesto en el gráfico, una vez que lo tengo en el wallet, es a través de un bridge llevármelo a otro ecosistema, en este caso Arbitrum. Eso lo podemos hacer utilizando Bungee.exchange, que es un agregador de bridge. Un bridge es una aplicación, un programa, un smart contract, que lo que permite es mover tokens de una red a otra red. Yo tengo, vuelvo al gráfico, USDC en el ecosistema de Polygon, necesito USDC en Arbitrum, utilizo un bridge que precisamente ofrece ese tipo de funcionalidad. Como yo lo tengo en Polygon y lo que quiero es recibirlo en Arbitrum, pues pongo cuál es el ecosistema de origen, cuál es el de destino y cuál es la cantidad que quiero transferir. Pues nada, elijo entre las distintas opciones que me dan, puedo elegir entre la que mejor retorno me da o la que menos tiempo tarda. Y ahora pues aprobamos el gasto de USDC en el wallet, le damos a Bridge y ahora tendré que autorizar esta nueva transacción. Firmo y envío. Vamos a ver, firmo y envío, confirmo. Vale, y esto ahora llevará pues aproximadamente unos 4 minutos, según nos indican, ¿de acuerdo? Así que simplemente lo que tendría que hacer es esta parte de aquí, venir a esta aplicación, y la aplicación que vamos a utilizar es una que hemos desarrollado dentro de la propia comunidad que tenemos en el campamento de DeFi, y es Mucho.finance. Es un protocolo del ecosistema de Arbitrum que está construido sobre el protocolo de GMX y que lo que hace es permitirte depositar en distintas bóvedas de USDC, de Ether o de Bitcoin, para que puedas, aquellos que no quieran tener exposición a la volatilidad de los precios de Bitcoin y Ether, pues depositarían en la bóveda de USDC, la bóveda estable. Si tú solamente lo que quieres es tener exposición a Bitcoin y generar una rentabilidad sobre tu Bitcoin, pues depositarías en la de Brad Bitcoin. Lo mismo si lo que quieres es tener en Ether, y si lo que quieres es montar
una especie de fondo indexado dándole distintos pesos a Bitcoin, Ether y a la moneda estable, pues distribuirías el capital que fueses a destinar entre las tres bóvedas. Yo en mi caso voy a depositar en la bóveda de USDC, ¿vale? Y tengo conectado ya el wallet, le voy a dar aquí a Deposit, voy a elegir el máximo y le voy a dar a depositar. Vale. Y aquí lo que voy a hacer simplemente es confirmar el depósito. Vamos aquí a firmar y enviar. Y tenemos la transacción que ya se ha confirmado y la podemos ver en el explorador de la blockchain, en este caso Arbiscan, de la blockchain de Arbitrum. Y yo ya tenía depositado anteriormente $98 aquí, bueno, pues ahora tengo $624 depositados. Esto de manera pasiva, sin que yo tenga que hacer nada más, lo que ha hecho es generarme una especie de recibo que se llama Mucho USDC, es un token que sirve de recibo del depósito que hemos hecho, que va incrementándose de valor de manera automática, sin que nosotros tengamos que hacer nada, va recolectando y con una APR que va variando semana tras semana. Esta semana que acaba hoy es al 6%, en los próximos días cambiará a 10-11% aproximadamente, porque va en función de el volumen de transacciones que se haya llevado a cabo en el protocolo sobre el que está construido, que es GMX, como te había comentado. Esta era la primera de las estrategias, muy sencilla, súper pasiva, para aquel que simplemente quiera tener exposición al mundo cripto y ir generando una rentabilidad sin tener que preocuparse de movimientos, ni de recolecta de recompensas, ni de nada, y ya que decida qué exposición a precio quiere tener. Si no quiere tener vaivenes de precio, moneda estable, Bitcoin o Ether, dependiendo de a gusto del consumidor, como quien dice, ¿no? Interesante. Pero es una estrategia muy pasiva, muy sencilla de seguir. Y muy fácil de hacer. Entonces ahora vamos a subir un poco la apuesta y vamos a hacer otra estrategia más enfocada a gente que quiere estar un poquito más encima, optimizando su rentabilidad, ¿no? Más o menos ese es el resumen. Correcto, sí. Yo aquí voy a mostraros la estrategia que ahora después vamos a implementar, ¿vale? Esta en concreto, bueno, hay dos variantes de la estrategia. Yo esta la tengo montada desde hace 40 días y no la he movido. Aquí podemos ver cuál es el movimiento de la posición y simplemente veis que el 28 de abril deposité 10.350 USDC, dólares, y esto está generando a ver si se quita esta parte de aquí, bueno, aproximadamente un 7,95% de retorno sobre la inversión, ¿vale? Que si analizamos está por encima del 80% de rentabilidad, ¿vale? Esta es una estrategia para depositar moneda estable y salir con moneda estable, ¿vale? Vale. Y en la otra también, que habíamos visto, pero la rentabilidad que consigues de la otra es mucho menor. ¿Por qué la rentabilidad es mayor? Bueno, primero porque hay que hacerle un seguimiento más activo, aunque como has podido comprobar, a pesar de ese seguimiento más activo, yo no he tenido que hacer ningún movimiento en 40 días. Y te explico, si quieres, en la pizarrita, muy por encima, vale, en qué consiste la estrategia. Bueno, mejor lo vamos a ver en un gráfico, ¿vale? Esta estrategia consiste en que tú definas un rango de precios en el que crees que se va a estar moviendo el activo. En este caso estamos viendo el gráfico de Ether USDC en gráfico diario, cada barrita de estas es un día, y no es que necesites saber de análisis técnico ni de soporte y resistencias, aunque ayuda, y bueno, defines un rango de precios. Si solamente quieres entrar depositando USDC, que es la variante primera que te decía que íbamos a ver, que es la que he mostrado en la otra estrategia, pues tienes que escoger un rango donde el precio máximo del rango esté por debajo del precio actual, ¿vale? Pues que el precio actual es 1840, ¿vale? Pues yo podría poner un rango que sea 1839 y 1700, pues no sé, 80, por ejemplo, que veo que es una zona de soporte donde el precio no ha caído. Mientras que el precio, bueno, en el momento en el que el precio de Ether entre en ese rango, empezará a generar fees para mi estrategia. Si se sale por la parte alta del rango, yo me volveré a quedar solamente con USDC, con la moneda estable. Mientras que esté dentro del rango, estará generando fees. Y monto ese tipo de estrategia porque yo considero que en un plazo de 3, 6, 9 meses, un año, el precio de Ether va a estar por encima del precio en el que yo estoy depositando como límite máximo o rango máximo, ¿vale?
de tal manera que mientras que esté en el rango estaré generando unas jugosas fees, cuando se salga del rango me volveré a quedar con moneda estable, con USDC, que era lo que yo tenía inicialmente, que era lo que yo deposité inicialmente. La variante a esta estrategia, que la tenemos también en esta otra posición que tengo aquí abierta, esta segunda, que esta la monté ayer, curiosamente, para un reto que propuse a mi comunidad. En este caso, en esta estrategia, yo tenía $1.000, pero vendí la mitad de esos $1.000, 500, para comprar Ether. Entonces, en lugar de entrar con un solo token, entro con los 2 tokens. ¿Eso qué me permite? Pues me permite que si entro con 2 tokens pueda poner un rango por arriba y por abajo. O sea, no tenga que esperar a que el precio caiga. Esta en concreto yo la monté cuando el precio de Ether estaba en 1817, creo que era, ¿vale? Y el límite de precios que puse fue 1732, 1902, ¿vale? En ese momento empezó ya a generar fees y bueno, lleva poco tiempo, lleva 1,1 días y ha generado pocos fees, pero si lo anualizo, o sea, llevo un 0,25 en un día, un 0,25% de retorno en la inversión en un día, que si lo analizo, pues ves, se va al 100% de rentabilidad, ¿vale? Lo normal es que si el rango es muy estrecho, en este caso el rango no es estrecho, son 170 puntos aproximadamente. Si el rango hubiese sido más estrecho, este APR hubiese sido mucho mayor. Nos podemos ir a cifras de 150, 180. Yo tengo algunas posiciones con 200% de APR. Que es un APR que al que se lo cuentes dice no es posible. Bueno, pues sí es posible. Son este tipo de cosas que hacen en el sistema financiero tradicional, que al pequeño inversor no nos permiten disfrutar de este tipo de estrategias y rentabilidades, pero que gracias a DeFi tú sí que puedes montarlas, ¿vale? Y una pregunta, Pepe, que igual se está haciendo la gente. En el caso de que esté dentro del rango, ok, me genera intereses. En el caso de que esté fuera del rango, no. ¿Y hay riesgos de perder tu liquidez? Bueno, de perder la liquidez, no. El riesgo que tiene esta estrategia, que por eso precisamente la monto con Ether como contrapartida, es que si se sale por la parte de abajo del rango, yo voy a haber convertido todos mis USDC en Ether. Es como si hubiese comprado, haciendo un promedio, haciendo un DCA, habría comprado Ether, ¿vale? Entonces, si se sale por la parte de abajo, me voy a quedar solamente con Ether. Yo ahí tengo dos opciones. Bueno, cuando está fuera del rango por la parte inferior, deja de generar fees. Yo tengo una posición en la que no estoy generando fees y si retirase la liquidez en ese momento, me quedaría solamente con Ether, ¿vale? Como yo a medio y largo plazo confío y considero que el precio de Ether va a estar por encima del precio actual, normalmente no suelo tocar la posición, vuelve a entrar dentro del rango, vuelve a generar fees y cuando se sale por la parte alta del rango, pues me vuelvo a quedar solamente con USDC, ¿vale? Que es un poco la idea de la estrategia. Con lo cual, la parte negativa de esta estrategia es que en el peor de los casos o en el escenario en el que no te mueves en un escenario lateral alcista, que es el ideal para esta estrategia, sino que te vas a un escenario bajista, pues te quedarías con Ether comprados, ¿vale? Y podría retirar la liquidez y volver a montar la posición en rangos inferiores para seguir generando fees. Y bueno, por eso es conveniente montarla teniendo como el segundo activo que depositas un activo que en tu cartera te interesa tener, ¿vale? Esto es para meter en tokens que dice, oye, yo a medio y largo plazo confío en Ether, quiero tenerlo en mi cartera, perfecto, lo deposito y lo tengo. Sí. Bueno, estoy en el protocolo Uniswap, me vengo, que esto no lo he mostrado, me vengo aquí a la pestaña de pools, nueva posición, new position, voy a meter en Ether USDC, pues en seleccionar un token, selecciono USDC, que en esta wallet sí que tengo, ¿vale? Y como quiero depositar solamente USDC, pues lo que tengo es que volver a mirar el gráfico, ya está en 35, se nos ha ido, ya hubiéramos empezado a generar fees si hubiéramos podido depositarlo, pero bueno, vamos a depositar en el precio máximo, vamos a poner 1834. Yo aquí puedo ver cuál es el precio actual, que es 35,53. Bueno, pues voy a poner 1835 y el precio inferior 1780, habíamos dicho. Un rango estrechito, 60 puntos, voy a ponerle 75 para que sean 60 puntos. Y como el precio máximo de mi rango está por debajo del precio actual, a mí me permite depositar solamente con USDC, ¿vale? Yo aquí puedo depositar pues la cantidad que quiera, me pide que apruebe el gasto de USDC
confirmo. Y una vez que haya aprobado, me va a pedir que deposite, hago el preview y le digo añadir. Vale. De inicio, entonces, lo que acabamos de hacer ahora es un LP con liquidez que has aportado en Uniswap, ¿no? Correcto. Y que ese LP estará en tu cartera. LP de liquidez concentrada, ¿vale? Vale. Esto realmente lo que hace es generarte una posición que es un NFT, ¿vale? Que ahora te indica que está fuera de rango, lo sabemos. De entrada en esta posición te quedas fuera de rango. Si quieres empezar a generar fees desde el principio, tendríamos que haber hecho un swap de la mitad de la posición, ¿vale? Y haber depositado Ethereum USDC. En este caso, pues lo monto aquí y aquí podría hacerle seguimiento. En el momento en el que baje el rango de los 1835 que he definido, los tengo aquí, esos 1835,42, pues empezaría a generar fees. ¿Vale? Esa es un poco la estrategia más compleja. Como ves, no es compleja de montar, tienes que definir rangos y demás. Lo que puede llegar a ser un poco más complejo o tienes que estar más encima de la posición es porque tendrías que a lo mejor estar moviendo el rango si te saliera por encima o por abajo, si quieres seguir generando fees de manera continua. La otra pasiva no tienes que hacer nada, esta pues tienes que hacer un seguimiento más directo. Estar pendiente un poco para ir moviendo conforme vaya el precio y optimizar al máximo la inversión. Pues la verdad que está muy interesante, Pepe. La verdad que yo creo que no va a defraudar. Y además deciros que Pepe nos ha traído un regalo inesperado, como se ha anunciado al principio, que lo podéis ver en la descripción y que, bueno, si dejáis ahí el correo electrónico y vuestro nombre, os llegará a vuestro correo ese regalo inesperado que, bueno, pues Pepe ha tenido la deferencia de regalarnos, así que os animo a todos a que dejéis el correo porque os va a interesar lo que vais a ver después. Bueno, yo os pediría que no se lo dijerais a nadie, o sí, Iñaki me ha convencido para que comparta la URL del regalo inesperado. El regalo inesperado os lo encontráis en la página 17 del libro. Si queréis comprarlo, hay un regalo inesperado que es este, que os encontráis vosotros, que me ha insistido tanto Iñaki que digo, venga, pues para tu comunidad ponemos el enlace al regalo que te llevas cuando te compras el libro y estás ahí leyendo y de repente te encuentras esto de lo que nadie me ha hablado, escaneas el código QR y te lleva a esa página en la que te encuentras un par de audios y luego si te registras, pues un regalo con un vídeo en el que te explico alguna que otra estrategia muy maja y bueno, y también desde ese momento pues pasarías a entrar a mi casa, como yo digo, y a recibir los correos diarios. No tienes ninguna obligación de continuar dentro de ellos si te aburren o si no te aportan nada, te puedes dar de baja en cualquier momento. Pues oye, Pepe, muchísimas gracias por haber accedido a venir, por haber accedido a darnos ese regalo inesperado, aunque os recomiendo a todos que os compréis el libro, 100%. Y oye, Pepe, a ver si otro día tenemos ocasión de repetir. Y nada, muchas gracias por haber venido. Nada, encantado de haber estado aquí contigo y con tu comunidad, encantado de venir. Y si quieres más adelante podemos hacer otro directo para ver cómo ha ido evolucionando estas posiciones que hemos ido montando. Puedo no moverlas y así dentro de un tiempo venimos y lo vemos. Perfecto, me parece estupendo. Y al resto ya sabéis, tenéis que darle muchos likes a este vídeo para que llegue a más gente posible, darle a suscribiros y compartir este vídeo a donde podáis, en WhatsApp, Telegram, en Discord, donde queráis y podáis. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo el próximo domingo. Así que nada, nos vemos. ¡Chao!